En estos diálogos para la tierra, la agricultura de Lanzarote frente al antropoceno, contamos con la participación de Teno Osorio. Él es profesor, jefe del Departamento de Ciencias Agrarias en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Teguise. Y también nos acompaña Pedro González. Él es el presidente de la Sociedad Cooperativa Agrícola de Guatiza Mala. Con ellos analizaremos el papel de la educación y la formación, un asunto de vital importancia para el sector primario. También nos aproximaremos al presente y al futuro de la agricultura con un análisis más detallado de la agricultura de la comarca de Guatiza Mala, rica en agroesistemas de extraordinario valor cultural. Sin más preámbulos, entremos directamente en materia. A juicio de ustedes, ¿qué factores estarían limitando el desarrollo sostenible del sector primario de la isla? Empezamos contigo, Teno. Muchas gracias. Lo primero, bien, muchísimas gracias por la oportunidad de dar nuestra opinión. Yo creo que el factor más limitante que tenemos actualmente en nuestra isla de Lanzarote es el factor del agua. No entiendo, desde mi punto de vista, cómo todavía a día de hoy no existe una red alternativa a la red de abastecimiento humano que sea una red única de riego agrícola, como ya existen en otras islas de Canarias, como por ejemplo es La Palma, Tenerife o Gran Canaria. Y más con los problemas que tienen ellos, con tanto barranco evitar, que son problemas físicos complicados de solventar, con el tema de la termodinámica de los fluidos, con el tema del transporte del agua. En cambio nos encontramos en una isla que estamos rodeados de océano Atlántico, por lo cual es relativamente fácil, ¿no?, desalinizar ese agua, y es una isla con poca altura y con pocos barrancos, por lo tanto yo creo que sería fácil, si hubiera predisposición, pues con unas palas, abrir, colocar una tubería y colocar una red de abastecimiento exclusiva para el sector primario. ¿Crees que el único factor que limitaría ese desarrollo sostenible de la agricultura es el agua? No creo que sea el único, hay muchos más factores, pero yo creo que ese es el más primordial y fundamental. Otro factor que yo considero también es que ya tenemos que pasarnos definitivamente todos a la agricultura y a la ganadería ecológica, y darle una vuelta a todos. Estamos inmersos en un cambio climático que tenemos que colaborar todos para que no vaya más, pero el cual es real. Por lo tanto hay que rehacer nuestros sistemas de cultivo, no nuestros sistemas, sino nuestros calendarios de cultivo, y ver qué cultivos son los más apropiados para intentar alcanzar la tan ansiada soberanía alimentaria. A tu juicio, Pedro, ¿cuál es? Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Pues mira, más o menos lo que ha dicho Teno en general. Yo creo que el agua es el factor más importante de nuestra agricultura, un agua de calidad, y llevamos hablando tanto tiempo del agua que ya nos parece algo más o menos ya que lo tenemos que olvidar. Pues no, eso se tiene que solucionar, se tienen que sentar las instituciones, el cabildo, los ayuntamientos, y solucionar el problema. Llevamos, yo creo que tanto tiempo sin un contador de agua que eso es muy triste. Eso también va ligado a nuestro paisaje. Si nosotros no cuidamos el paisaje, que luego para cuidar hay que recuperar fincas, entonces la agricultura tiene que activarse. Si no hay agua, la gente joven no podrá enchufarse a esas fincas. Yo creo que entre todos podemos hacerlo, pero yo creo que de alguna solución que nos tienen que dar, ¿no? Y en este caso, el agua de calidad, entiendo. Claro, agua de calidad. Está claro que el agua de la lluvia prácticamente se ha abandonado, la cultura del agua ha desaparecido, porque claro, abrimos la llave, tenemos el agua ahí, hay aljibes que se pueden recuperar, maretas, pero eso está tan limitado porque todo el monopolio lo tiene la empresa consignataria, y entonces, pero hay que darle una solución. Los agricultores estamos ahí, pero nos estamos cansando. Yo creo que hay que hacerlo ya. Y para el caso de Guatiza Mala, ¿estos serían los mismos factores? Yo creo que esa sería la salvación. Guatiza Mala se está muriendo, la cochinilla ya no es rentable, y entonces se pueden introducir otros cultivos, pero todo pasa por el agua. Ese paisaje que se está deteriorando lleno de bobos y aulagas, la cochinilla, las tuneras están enfermando,
yo creo que hay oportunidades, pero los jóvenes hay que motivarlos. Los jóvenes no llegan allí y se ponen a trabajar, hay que asesorarles, se están formando, pero hace falta agua. Este año estamos muy contentos porque ha llovido más de 100 litros, pero esto es este año. El año pasado apenas llovió y si no tienes un poco de agua no puedes disponer de una finca productiva. Volveremos más adelante al asunto de la comarca Guatiza-Mala. ¿Crees que esos mismos factores operarían en esa comarca de Guatiza-Mala? Los mismos factores limitantes para el desarrollo de la agricultura sostenible. Completamente de acuerdo. Tenemos un alumno egresado que terminó, que tiene unas fincas familiares en Mala y estaba muy interesado, había hecho incluso las gestiones para darla de alta como agricultura ecológica a la finca y de todo, pero que yo sepa, hasta la última noticia que tengo, lleva más de 3 años esperando por un contador de agua. Claro, ¿qué motivación le das a ese alumnado, a esa persona que quiere iniciarse, si no tiene agua para continuar y aún así con la mala calidad que tiene el agua? Antes el oficio de agricultor se transmitía de generación en generación. Ahora existen eslabones de esa cadena de conocimiento en peligro de desaparición. Y si esto sucede, seremos una sociedad seguramente más pobre, pero lo que es peor, desaparecen también las herramientas que ayudan a contribuir a paliar los efectos nocivos del cambio climático sobre los ecosistemas en los que habitamos. ¿Cuál es el papel en este contexto? ¿Cuál es el papel de la escuela? El papel en cuanto a la enseñanza y la formación. Vale. Actualmente en las escuelas nos encontramos con un problema. Hoy en día cualquier alumnado con su dispositivo móvil, puede ser un móvil, un ordenador o una tablet, van a Google y ponen ¿cómo plantar batata? Y aparece una persona indicando cómo hay que hacer para plantar una batata. Esa persona que está indicándolo, igual es una persona que está formada y que lo hizo con muy buena intención, como igual es simplemente un youtuber, un influencer, que lo único que está buscando es un vídeo bonito con el que conseguir más likes o más visualizaciones. Entonces tenemos un gran problema. Nosotros desde el Instituto de Teguise intentamos siempre estar en contacto con agricultores mayores, porque como bien indica, hay ahora mismo un eslabón perdido entre lo que son nuestros abuelos y nuestros padres. La mayoría de nuestros padres ya no se dedicaron al campo, nuestros abuelos sí, entonces hay un eslabón que se está perdiendo toda esa información. Entonces intentamos todos los años contactar con 1 o 2 personas mayores que nos indican algo de esa sabiduría. Esa sabiduría la cogemos, la conservamos y la comprobamos. A mí siempre me gusta contar ejemplos como docente que soy y siempre cuento que al poco de llegar aquí estuvimos en contacto con un agricultor mayor, don José Delgado de Teseguite, que nos indicó, que nos dio una semilla de millo muy bueno de Teseguite y nos explicó, sin habérselo preguntado, lo cual es de agradecer, que la mejor semilla del millo, cuando tenemos la piña de millo, tenemos que coger el millo del centro, tenemos que dividirlo en 3 partes, quitar la parte superior, la parte inferior, y la parte del centro es la que conservamos para plantar. Yo intento crear el espíritu, nosotros intentamos crear el espíritu crítico, constructivo hacia nuestro alumnado. Entonces cogimos piñas de millo, separamos todos esos granos e hicimos una plantación en las instalaciones del Instituto de Teguise. Y el alumnado pudo comprobar cómo ese agricultor y cómo esa sabiduría de años y años tenían razón. El millo que plantamos, que era de la mitad de la piña de millo, era el millo con mayor capacidad germinativa, con mayor vigorosidad, más resistente a plagas y enfermedades y encima el que mayor longitud y más carreras de millo daba. Entonces, esa información no podemos perderla. En medida de la posible, la escuela tiene que intentar recuperar y con ayuda de otras instituciones públicas y privadas y conservar ese material tan importante. Hoy en día en el mundo que nos encontramos con tanto exceso de información. ¿Qué papel tendría la escuela en materia agraria para el futuro del sector, Pedro? Hombre, las escuelas está claro que son las que divulgan también esos conocimientos, esa forma de hacer las cosas. A los chicos les gusta, por ejemplo, hacer esos cursos, esos ciclos y tener su reconocimiento, su diploma, sus cursos. Eso va también unido a lo que acaba de decir Teno, con la sabiduría del pueblo.
de los que han trabajado con las personas mayores, de nuestros abuelos, nuestros padres. Yo en mi caso he aprendido muchísimas cosas también de Teno, porque él se ha formado y él ha aprendido seguramente cosas de mí las que yo aprendí con mis padres. Y es cierto que esa sabiduría hay que transmitirla, pero vuelvo a insistir en que a los chicos hay que motivarlos muchísimo. Ahora mismo vuelvo un poquito a las fincas, se pueden recuperar fincas, porque tener una finca, aunque esté abandonada, que tú la puedas recuperar, no es lo mismo que hacerla nueva. Entonces a los chicos hacer una finca les va a costar mucho. El tema de las semillas, es cierto que siempre se ha plantado la mejor semilla y eso es importante que los chicos lo sepan, que sepan seleccionar. ¿Qué importancia tiene la educación? Ahí está todo, si no se educa, pero también hay que motivar que haya una granja, por ejemplo la granja del Cabildo, que se active, que asesore qué cultivos son los que están ahora en auge. Ahora está en auge la viña. Hacer una finca de viñas es costoso, se pueden asociar, pero los chicos pueden ir allí, mira, a mí me gustaría, yo tengo una finca de mi abuelo, me gustaría activarla, ese asesoramiento, que el Teno también se lo da, pero hay algo más, ahora hay que hacer mucho papeleo, sabes que yo creo que hay que empujar entre todos, hay que aprovechar a la gente que sabe y a los pocos que quedan, si no esto se va a morir. A veces la formación no se ajusta a las necesidades que tenemos en el sector. ¿Qué hacer? ¿Qué cursos o qué talleres serían imprescindibles en estos momentos? Yo creo que, vamos a ver, se puede hacer cursos de lo que funciona, se pueden hacer cursos de cosas novedosas. Hay, por ejemplo, cultivos que se están introduciendo. Pero sobre todo los chicos tienen que estar motivados. A veces la agricultura siempre ha sido como, por ejemplo, nuestros padres, ellos querían que nosotros estudiásemos, que no fuésemos agricultores, porque eso es miseria. Entonces a los chicos hay que motivarlos y no a corto plazo, no como una forma de vivir, porque es muy complejo, sino como algo de fin de semana, que tú tengas un trabajito y tú lo complementes. Porque si te quedas solo te pierdes y todos los problemas que hay. Entonces yo creo que los chicos necesitan lógicamente aprender y luego verlo, porque cuando ellos empiezan a plantar y a recoger, eso motiva muchísimo, si no se quedan en el camino. Esa es mi opinión. Desde tu punto de vista, Teno, ¿qué cursos o talleres? Ya estamos hablando de una formación no reglada, pero que es imprescindible para ayudar al sector. Yo creo que hay que diferenciar en lo que son dos ramas. Una primera rama que es la formación, que yo considero que necesitaría lo que son ya agricultores, tanto profesionales como a tiempo parcial, que yo creo que uno de los pilares básicos debería ser hoy en día el uso y gestión del agua, ¿vale? No es lo mismo que reguemos nuestra finca con agua de lluvia, no es lo mismo que reguemos con agua depurada o es lo mismo que reguemos con agua desalinizada de consumo humano. Es muy distinto, además de todos esos filtros, esos sistemas de riego que hay. Otra cosa fundamental que considero es en el cuaderno de campo. Hoy en día con las nuevas normativas, ahora ya en junio, a partir de junio, julio, todos los agricultores van a tener que tener digitalizado su cuaderno de campo por normativa, o sea que es necesario. Y después también, además de nuevos cultivos, habría que enfocarse también en gestión e identificación de plagas, ¿vale? Hay muchas veces que los agricultores tienen mucha sabiduría, pero una plaga identifican que es X, para no decir ningún nombre, y dan un producto que no está haciendo ningún efecto en esa plaga, porque igual no es el estadio adecuado para ese producto ni es la plaga adecuada. Y después creo que tenemos que tener cuidado en lo que es la formación, porque las personas que no son profesionales ni a tiempo parcial, o sea, lo que no son agricultores, sino es gente que quiere incorporarse al mercado laboral o coger una finca, no debemos engañarlas, ni nosotros ni otras empresas que están buscando sus réditos económicos. No puede ser, como veo, y me indigna mucho, que haya un curso de agricultura ecológica en 30 días. En 30 días no nace ni una lechuga, no recolectamos ni una lechuga. ¿Cómo puede esa persona la estamos engañando o la está engañando quien le está dando el curso o la empresa? Tienen que ser de una persona que no tiene ni idea,
tiene que estar al menos 9 meses o un año para que al menos vea el ciclo de las plantas hortícolas más cortas. Es que en 9 meses no ves ni el ciclo de la viña. ¿Cómo puedes pretender? Después cometen todos los fallos que cometen esa gente y en menos de un año han abandonado esas fincas. Y es un problema muy, muy grande. Uh-huh. ¿Qué tipo de estudios en materia agraria ha ofertado y oferta el IES Teguise? En el IES Teguise actualmente tenemos 3 ciclos formativos. Tenemos un ciclo formativo de grado básico, que es equivalente a un certificado profesional de nivel 1, que es para alumnado que ha repetido varias veces la ESO, y entonces se le ha dado la opción de sacar un certificado profesional en agricultura y jardinería, y además de obtener la ESO. Tiene que tener el alumnado al menos 15 años y como máximo 19 años. 2 cursos académicos, 2.000 horas. Después también tenemos una formación profesional básica adaptada para personas con al menos un 33% de certificado de discapacidad, en el que también salen con formación de certificado profesional de agricultura y de jardinería. Y este año, después de 3 años sin tenerlo, volvemos a tener el ciclo formativo de grado medio de producción agroecológico, que era lo que antiguamente conocíamos como capataz agrícola, lo cual es una satisfacción muy grande para nosotros como IES Teguise, y yo creo que es para la isla. Somos uno de los pocos centros en toda Canarias donde lo han puesto, y si no me equivoco, es el centro que más alumnado tiene actualmente en Canarias en formación y producción agroecológica. ¿Cuántos alumnos tiene ese ciclo formativo? Ese ciclo formativo de agroecología. Tenemos 14 personas matriculadas, asistiendo regularmente 9. Eso en cualquier otro ciclo parecería cifras ínfimas, pero en el nuestro nos están comparando con Gran Canaria y Tenerife, que siempre tienen cifras muy superiores, y estamos muy, muy, muy satisfechos, ¿sabes? Pues somos los que más alumnado tenemos. ¿Cuál es la oferta educativa en materia agraria en toda la isla? La mayor parte está enfocada en el Instituto Teguise, y después también hay una parte también enfocada en el CIF Sonsama, el Centro Integrado de Formación Profesional Sonsama. Hay un ciclo formativo de grado superior de vitivinicultura y enología, y después hay un grado medio de jardinería. No tiene que ver con agricultura, pero es de la rama de agrarios también. Uh-huh. ¿Y cuál es el perfil de los estudiantes? Vale, el perfil de la básica es alumnado que ha repetido muchas veces en la ESO, un alumnado que el de la adaptada es un perfil de personas con discapacidad, de personas con diversidad funcional variable, y que se quedan casi todos encantados y trabajando. Y en cambio en el grado medio tenemos 3 perfiles diferenciados. Tenemos el perfil del alumno o alumna con 17, 18 años que acaba de terminar, que no sabe muy bien lo que hacer, o que tenía claro que le gustaba el campo y viene aquí. Tenemos un perfil de entre 30 años, personas que vienen trabajando ya muy cansados sobre todo de estar trabajando en el sector servicio, en turismo, y quieren reorientar su formación. Y después tenemos también otro perfil con 50 años, en torno a 50 años, que están ya cansados también del sector servicio, siempre es lo que nos pasa, ¿no? Que hay gente ya cansada del sector servicio y se quieren reorientar. Este año la suerte que tenemos a tener este grupo así tan heterogéneo es que al final ganamos todo, porque las debilidades de cada uno se compensan con las fortalezas de cada otro. Uh-huh. Bueno, llegados a este punto, creo que es mi deber incorporar la perspectiva de género. ¿Qué podemos hacer, o qué debemos, mejor, qué debemos hacer desde la escuela y desde el propio sector para favorecer la incorporación de las mujeres al sector primario? Sabemos, y los números así nos lo indican, que el sector primario es un sector masculinizado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Desde la escuela, tú primero, Teno. Tengo un compañero que siempre me dice, ¿no? Que tenemos que saber en el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo que todo es marketing hoy en día. El día que hagan un Masterchef de agricultura o ganadería, se nos va a solucionar todos los problemas. Todo el mundo va a querer ser agricultor y ganadero o ganadera. Yo desde mi punto de vista como docente estoy notando un cambio. La última vez que se impartió el ciclo formativo de grado medio, solo teníamos una alumna. Este año, te acabo de comentar, tenemos 9 asistiendo regularmente, de los cuales 3 son mujeres. O sea, un 33%, es una cifra muy alta. No tenemos que olvidar también que, como bien comentó en un programa que me encantó la apreciación que hizo Claudia Reyes, ¿no? De que las mujeres siempre han estado en el campo. Las explotaciones familiares eran familiares porque estaba el hombre y la mujer. Lo que siempre, la tierra era del hombre, el que cotizaba casi siempre era el hombre, y ahí es donde tenemos que buscar
¿cuál es la mejor manera? Ojalá supiera la respuesta, la desconozco, y creo que son ustedes, en este caso tú también como importante agricultora, las que tienen que indicarnos a nosotros, los hombres, qué son las cosas que debemos hacer. Y hay veces que son muy sencillas y no nos damos cuenta, todos. Siempre me gusta, como docente que soy, suelo poner un montón de ejemplos, siempre me gusta poner el ejemplo, en China hubo un problema, faltaban mano de obra para la construcción, entonces se decide incorporar a la mujer a la construcción, y claro, como hacen las mujeres, no tienen esa fuerza, la mayoría, para llevar sacos de cemento de 50 kilos, pues lo que hicieron fue hacer cosas tan sencillas como las herramientas y los pesos, hacerlos adaptados a su fuerza, y al final estaban muchas veces más contentos con la labor de la mujer que con la del hombre. En el sector primario, si visitamos cualquier cooperativa que visitemos, en lo que son las instalaciones de procesado, el 90% de las mujeres, de las personas que están trabajando, ahí son mujeres. Por algo será. Ahí son ustedes las que tienen que dirigirnos a nosotros y con las que cuentan con todo mi apoyo para buscar la mejor solución y apoyarla. Hombre, en los empaquetados y en el campo tendrían que existir la igualdad. Es decir, la aportación tanto de hombres como mujeres tendría que ser más igualitaria. Además, por otro lado, pienso que, como acabas de decir, el reconocimiento de las mujeres siempre ha estado de puertas hacia adentro, de la casa, de lo doméstico. Bueno, por ahí a lo mejor encontremos la explicación. Desde tu punto de vista, Pedro, ¿qué debemos hacer desde dentro del sector para visibilizar? Es complicado, la mujer, siempre ha trabajado lógicamente en el campo, yo lo he vivido, pero actualmente motivarla para que trabaje es difícil. Es difícil, nuestros padres querían que todos pudiésemos estudiar una carrera y nunca estaba la carrera de agrícola, ni de ingeniería agrícola, en mi caso, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que ellas se lo crean, porque es otro trabajo igual porque hay mujeres ganaderas, y es verdad que tú no ves una mujer pastoreando las cabras, pero sí la ves, sí quizás están trabajando en la quesería, porque todos los hombres siempre han sido prácticamente pastores. El tema de la agricultura, en mi caso, por ejemplo, en Guatiza y Mala, la mujer siempre ha sido más trabajadora, más rápida cogiendo cochinilla, que incluso que el hombre. En mi caso particular, mi madre y mis tías y todas las mujeres de Mala, todas eran muy rápidas. ¿Cómo se llega ahí? Pues si es un puesto de trabajo y tiene salida, sí. Si lo haces como agricultura de fin de semana, la mujer siempre ha ayudado. Lo que pasa es que no se ve, la mujer siempre ha ido a plantar papas, a coger papas, y no sé, yo creo que la mujer está ahí. En los ciclos formativos hay muchísimas chicas, y hay que educar desde los huertos escolares, que los niños aprendan, que les guste, y que ellos vean ahí, empezando por los fines de semana, y luego la posibilidad de trabajar y estudiar esa carrera. Pero yo creo que la mujer es importantísimo para el sector. Yo creo que sí, y además no solamente como ayuda, sino como miembros de pleno derecho, diría yo. ¿Cuántos años hace que este tipo de ciclos formativos forman parte de la oferta educativa en materia agraria del IESTEGIS? Desde el curso 2013-2014 se está impartiendo formación de la familia profesional agraria en el IESTEGIS. Uh-huh. ¿Y se tienen datos del empleo de esos alumnos que una vez han terminado sus estudios, ¿dónde están ocupados? Están todos trabajando. ¿Todos? Están todos trabajando. Te cuento. ¿Cuántos han pasado a lo largo de todo ese periodo? Esos puede que hayan pasado que hayan finalizado, ¿vale?, los estudios, en torno a unos 24, 25 alumnos que hayan pasado y acabado. Te cuento una anécdota para que veas hasta qué punto es ¿vale? A mí la única pena que me queda de estos alumnos que han acabado es lo que hablamos al principio, que muchos quieren emprender
y si no tienen, que también lo comentaron en otro programa ustedes, si no tienen una finca de sus propios familiares, que ya tienen agua y la tienen preparada, no pueden emprender. Si quieren empezar de cero, tarda tanto tiempo en darte un contador, hay tantas irregularidades con el corte de agua que no pueden. El resto están trabajando todo. Hasta tal punto que hace como unos 4 o 5 meses contactaron conmigo desde GMR, porque iban a hacer una campaña de control y erradicación de la Diogalandra fumeti en la Palmera Canaria, y les hacía falta 8 capataces agrícolas para la isla de Lanzarote, o sea que la formación mínima era el grado medio en producción agroecológica. Se ponen en contacto conmigo y yo les paso la información, le pasé la información a los exalumnos, que tengo contacto con ellos todavía. Está finalizando el proceso de 8 plazas que se solicitaron, solo 9 personas cumplieron con los requisitos, para que vean a dónde estamos. De esos 9 que yo tengo controlado, hay 2 exalumnos que están en la fase final, y esos 2 exalumnos están trabajando actualmente. No es que estén en paro y estén buscando trabajo, sino que se van a ir a ese trabajo para mejorar sus condiciones económicas y laborales. Y me decía, o nos decías que todos los alumnos están trabajando, ¿pero dónde? Vale, mira, por ejemplo, te puedo contar. Un alumno está trabajando en Finca Machinda, que lo conocerán, ¿no?, que se dedica a hacer producción agroecológica y a venderlas y vender cestas. Después un alumno está trabajando en GESPLAN, otro alumno está trabajando en el Cabildo. Hay un alumno que es autónomo y él se dedica a cultivar batata, coles y a venderla. Después hay un alumno que empezó con la agricultura, pero que lo ha dejado y ha cogido el negocio familiar, que es un negocio de restauración de la familia. Hay otro alumno que estaba trabajando en una bodega, se sacó unas oposiciones de educación y está trabajando en educación. Hay otro alumno que está trabajando en otra bodega, y así te podría más o menos ir contando. O sea, que no existe paro y todos tienen empleo. No, a día de hoy no existe paro, y es un problema a veces para mí, como me conoce la gente de aquí, me llaman, oye Teno, ¿hay alguien? Que mira, es que no hay, están todos trabajando. Y encima hemos tenido el problema que hemos estado 4 cursos sin dar este ciclo, entonces no han salido promociones nuevas. Entonces claro, estos 9 alumnos y alumnas que tenemos ahora, cuando acaben el año que viene, van a trabajar todos. A veces el otro día se puso en contacto conmigo desde el Cabildo de Lanzarote, que ellos suelen sacar los fondos Next Generation para contratar a nuevos egresados, y le dije que estén sin trabajo. Le dije, mira, no saques la plaza hasta el año que viene, porque es que no hay nadie. Entonces que es una formación dura, ¿vale? No dura por exigente, sino porque trabajar en el campo es duro. Si te gusta, es el mejor trabajo del mundo. Si no te gusta, es lo peor. Y hay veces que llega el alumnado, el primer mes se sabe el que sigue y el que lo deja, ¿no? Cuando ve, uy, pero esto hace sol y uy, hace calor, digo, mira, esto va a ser así siempre, todos los días, hasta que tal. Y igual llega otro alumnado que se va para su casa con sonrisa, que después cuando hablamos con los padres, nos dice, mi hijo siempre iba enfadado al instituto, ahora va contento. ¿Qué está pasando? ¿Está yendo a clase? No me lo creo que está yendo a clase. Y hasta que no ven las notas y ven que está asistiendo, no se lo terminan de creer. Y necesitamos el apoyo de las instituciones para que no suceda como sucedió hace 4 años, que por tener un año poca matrícula nos quiten el ciclo. Este es un ciclo que por poca matrícula que haya debemos de mantenerla. Vivimos del turismo, vale. Vivimos el turismo en base a la agricultura y al paisaje que tenemos. Cada alumno o alumna que se queda incorporado en una empresa o monta su propia empresa, es alguien formado que está trabajando. ¿Por qué no los demandan la empresa? Todos los años las empresas vitivinícolas, ¿no?, las bodegas, me llaman para si hay algún alumno que esté sin trabajo, simplemente para hacer el control de maduración de la uva. ¿Por qué? Porque durante 2 años el alumnado nuestro se ha cansado de usar el refractómetro. ¿Dónde consigues una persona en Lanzarote que haya usado el refractómetro? ¿Dónde se enseña eso? Pues en la escuela. De todas maneras, escuchándolo, es esperanzador el dato. Eso significa que el propio sector necesita de gente formada, ¿no?, de personas formadas, en definitiva. Lo importante es la formación. Pero bueno, Teno es que lo pone tan bonito, y a mí, sinceramente, es verdad que a los chicos les cuesta, sobre todo cuando quieren ser autónomos. Trabajar sí, digamos, para otra finca, eso es importante para iniciarse, y yo pienso que ellos incluso deberían de asociarse entre ellos mismos, porque yo creo que también sería muy interesante.
Yo es que el tema de luego comercializar sus productos, eso es lo ideal. La gente no está acostumbrada a recoger, a llevar, ¿sabes? Yo creo que debería de haber, por ejemplo, un mercado que ellos puedan los fines de semana vender sus cositas. Y bueno, al fin y al cabo, yo creo que para mí lo veo es que es una profesión un poquito complicada. Bueno, es complicada y no lo es. Vamos a ver, yo creo que esto tiene mucho que ver con el siguiente planteamiento. Ustedes piensan exactamente lo mismo que les voy a decir. Es decir, una asignatura pendiente del sector primario es la cooperación. La cooperación forma parte de esos planes de la programación y de esos planes de estudio, de esos ciclos formativos. Sí, en segundo curso tenemos una asignatura que es comercialización de los productos agroecológicos. Y una parte dentro es el asociacionismo como método para comercializar de manera más óptima y mejor. Bueno, pone otro ejemplo, ¿vale? Sobre 1980, en Canarias, habría un grupo canario de teatro muy famoso que se llamaba Tibicena, no sé si lo recordarás, ¿vale? Y tenían una obra de teatro espectacular que se llama El Intermediario, muy cortita y muy sencillita, se puede conseguir por internet, y yo se las obligo a leer a mi alumnado en segundo año. La obra de teatro al final consistía en que un señor plantaba papas, llegaba el intermediario, y cuando plantaba las papas pactaban un precio, el intermediario se iba, y cuando el agricultor recolectaba las papas, el intermediario decía lo de siempre: es que ha ido todo muy mal, es que todo el mundo tiene papas, es que llegan papas a todos los lados, por lo tanto, en vez de pagártela a uno que te la iba a pagar, te la voy a pagar a 20 céntimos. Si lo quieres lo tomas y si no los dejas. Y al pobre agricultor no le queda más remedio que cogerla o tirarla a los cochinos, ya no tiene tiempo para comercializar. Yo creo que tenemos muchos ejemplos y muy buenos en Canarias. Uno de ellos son ustedes, la Sateljable, en el que hay que garantizar un precio no justo. Yo no pido ni que sea justo, yo lo que pido es que sea, comprometerse con un precio al año para que ese agricultor o agricultora haga sus cálculos. Yo siempre insisto mucho a mi alumnado en que un agricultor o una agricultora es un empresario, y el empresario siempre está con la calculadora y con el maletín en la mano. Tenemos que estar haciendo números continuamente. Cuánto me cuesta, cuánto me va a dar, cuánto tal. Si yo ya sé a cuánto voy a vender el producto y más o menos sé cuánto puedo recolectar, entonces ya sé cuántos ingresos voy a tener. Eso, ¿cómo lo consigo si no hay un asociacionismo fuerte? Yo no conozco otra manera, porque si no estaremos abocados al intermediario. Hay un refrán muy bueno, ¿no?, que se dice: divide y vencerás. A mí me encanta hacer los refranes al revés. Entonces, divide y vencerás. Entonces, si mi uno, ¿qué pasará? ¿Ganaré? No. Pues entonces, eso es lo que hay que transmitir, y es lo que intentamos desde el Instituto Teguise transmitir continuamente, y con ejemplos reales. Hacemos visitas, contamos casos reales, como es en el caso de ustedes de la papa, de la cebolla, como es el caso de GMR, que tiene, oye, te garantizan, GMR, por ejemplo, tú entras en la página web y tú ves al precio al que te van a comprar las cosas. No es como la mayoría de intermediarios que hay, que ellos se llevan y después ya te dicen a cuánto te lo pagan, una vez que lo hayan vendido o no lo hayan vendido, depende de cómo sea. No podemos hacer eso. Pedro, la cooperación, ¿qué te parece? ¿Te parece que es una asignatura pendiente en el sector? Yo creo que es una cuestión cultural, y como cuestión cultural, la educación en este caso también ejerce o tiene un papel principal. Nada es para siempre, podemos cambiarlo. ¿Qué opinión tienes tú sobre esta asunto? Hombre, en mi caso te digo que las cooperativas existían para poder comercializar ese producto. Y aún estando en la cooperativa, si venía un intermediario y te ofrecía más dinero, dejaba la cooperativa y se iba. Aquí no hay corazón de cooperativismo, que vamos a luchar por esto. Porque al fin y al cabo incluso los socios ni pagaban cuotas, sino se vendía, en el caso, estoy hablando del caso de la cochinilla, ¿no? Se vendía la cochinilla y ya está. Y luego estoy hablando de esta época,
más reciente, cuando la cochinilla estaba en auge, pues no pasaba nada, porque tú recolectabas y vendías y no había opción a pensar mucho. Pero cuando los ciclos ya se hacían muy grandes, ya había un estado acumulado. Entonces, es verdad que luego no sabían qué hacer con ese producto, y la única ventaja que tenía en este caso la cochinilla es que la podías guardar y almacenar, que de hecho, mira que hay kilos almacenados. Actualmente, la gente le encanta muchísimo vender lo que recolecta, vamos, al primero que encuentra. Incluso yo no, es que la historia pasa porque haya algún tipo de inspección, es decir, si tú llegas allí y hay un montón de calabaza y el inspector le pide la factura, ¿dónde sacó usted esta calabaza? No, es que no, pues no, todo tiene que entrar por una cooperativa o por una asociación y que todo se regule, porque eso es para el bien de todos. Lo que pasa que siempre, yo no sé lo que pasa, que es verdad que no hay cultura de cooperativismo, pero bueno, yo creo que poco a poco hay que entrar por el aro, y con estas nuevas normativas de los cuadernos de campo, que pues si la cooperativa puede y te ayuda y te facilita el trabajo, tú no estás perdido. Y yo creo que actualmente, en mi caso, la agricultura es porque nos gusta, no es porque saques mucho rendimiento. Y tristemente no debería ser así. Tú puedes dedicarte a trabajar en el campo y tener un sueldo más o menos decente y estar en una cooperativa. Pero yo creo que todavía nos queda mucho que aprender. Me gustaría puntualizar una cosa, si por pudiera supuestísimo. ser, que creo que es importante que lo digamos en el programa, ¿no? Igual que yo se lo recalco mucho a mi alumnado, ¿no? Porque ellos, cuando yo empiezo a nombrar el tema de las cooperativas de asociacionismo, dicen, sí, sí, claro, pero es que si vendo a través de tal cooperativa, me obligan a darle 10 céntimos de cada kilo que vendo. No, no, es que si yo vendo a través de, por ejemplo, la Asociación de Papas de los Valles, me obligan a tener que comprarles las cajas a ellos que me salen más tal. ¿Quién les está metiendo esa semillita del mal en la cabeza? El de antes, el del divide y vencerás. Son los intermediarios los que meten esa semilla. Lo que tenemos que decir nosotros, y es muy importante, yo lo digo mucho, pero tenemos que decirlo todo, es que en esos 10 céntimos, por ejemplo, que van de las cooperativas, 10, 5 céntimos en función de cada una, ¿cuántos servicios me están dando? Calcula esos céntimos al año, cuánto has pagado, a ver si sales ganando o sales perdiendo. ¿Cuánto sales ganando el que vende las papas de la Asociación de Papas de los Valles con esa caja de papas de los Valles? No es lo mismo vender bajo ningún paraguas que bajo el paraguas de la marca Asociación Papas de los Valles, Sateljable, Fasat, Finca Machinda, quien sea, ¿vale? Yo creo que es muy importante. Tenemos que asociarnos entre todos para poder vender. Y yo creo que hay movimientos desde el gobierno que favorecen estas cosas, como antes comentaba Pedro, el tema de las facturas y todo. Hay una campaña muy buena del gobierno de Canarias, que son los ecocomedores en los que se participa, que te exigen que el producto que vendas sea ecológico y que haya factura y que esté todo arreglado. Esa es una de las cosas que se están pidiendo ahora con el cuaderno de Campo Nuevo, por eso es necesario todas estas medidas. En el planteamiento te escuchaba y en el análisis que hacías, hablabas de las cooperativas como si fuera un agente separado al propio agricultor. Es decir, las cooperativas te van a dar una serie de servicios. Eso, perdóname, Teno, las cooperativas no son un agente, un tercero. Las cooperativas son de los socios, de los agricultores que forman parte de esa cooperativa. Los servicios no se los da la cooperativa, los servicios son porque han contribuido a que esos servicios existan, de manera que luego se vean recompensados, pero forman, la cooperativa es la gestión máxima de lo común. Yo es que soy una defensora a ultranza de las cooperativas. Creo que las sociedades que tienen cooperativas son sociedades más avanzadas y mejor. Completamente de acuerdo. Yo cuando estaba estudiando tuve la oportunidad de estar en un kibutz en Israel, o sea, la exponencia máxima de la cooperativa. Pero creo que actualmente nos encontramos aquí en un punto muy abajo, que si explicamos tanto como has explicado, que es importante explicarlo y verlo, la gente se asusta y se va corriendo. Yo creo que es como todos en la vida, es una escalera y tenemos que ir de escalón a escalón.
Si tú le empiezas a explicar a la gente que al final la cooperativa, que es lo que es, ¿no? Es decisión y todos decidimos y todos vemos, la gente lo que ve por la propaganda mediática que hay es que es una cosa comunista de Venezuela, de tal, y que al final eso, alguien está robando dinero por algún lado. Y tiene que ver la gente que no, que funciona, que son un modelo de éxito y es la única alternativa, bajo mi punto de vista, para los agricultores y ganaderos. Bueno, pasemos ahora a otro aspecto. Interesémonos por el programa Erasmus. ¿Qué valoración tiene de dicho programa en cuanto a lo que significa para los alumnos de aquí y los de allí? Y si hay denominadores comunes a ambos, en ambos sitios, ¿no? Los alumnos, si tienen las mismas vicisitudes o las mismas inquietudes para los jóvenes de no sé qué países, nos dirás ahora qué países vienen. Un poco esto. El resumen del Erasmus, muy positivo y mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero muy positivo. Y ha servido sobre todo, tanto para mí como para nuestro alumnado, ver que al final los profesores son iguales en todos los lados y el alumnado es igual en todos los lados. Lo que sí nos hemos dado cuenta, es una cosa que siempre se habla, pero se dice y no se dice, el carácter del isleño, ¿no? Hemos participado, por ejemplo, con las Islas Azores, con la isla de Creta, con la isla de Sicilia, y tenemos más similitudes con los isleños que con los que están en Eslovaquia, con los que están en Budapest, con los que están en otros sitios. Aquí hay muchos aspectos positivos. El primer aspecto positivo es que es una oportunidad para el alumnado de viajar sin ningún coste. Desde nuestra directiva se ha dicho que el alumnado no pone nunca un euro, o sea que no es un factor limitante y encima es un factor gratificante, o sea, no se va por sorteo, sino se va quien más se lo ha merecido, quien más se ha forzado durante su vida académica. Y ha sido una labor muy interesante porque hemos hecho mucha labor de inclusión y de integración, porque dentro de estos Erasmus, cuando hemos viajado y cuando recibimos, participa tanto alumnado de bachillerato del centro como alumnado de la rama agraria. Y entonces ese alumnado de bachillerato estamos creando, primero, qué es lo que se está haciendo en el centro y esa conciencia, y transmitimos los valores del sector primario en nuestra isla, porque cuando viajamos, quien habla en inglés son los alumnos de bachillerato y tienen que explicar el sector primario. Muchas cosas las desconocían y se las han explicado nuestro alumno, y para nuestro alumnado es una manera de empoderarse, porque ellos van allí, que no saben inglés, algunos que les cuesta, que tal y cual, pero claro, siempre hay una parte teórica y después hay una parte práctica, que hay que plantar, que hay que recolectar, y quien hace mejor las cosas, pues nuestro alumnado, que es de la familia profesional. También desde el punto de vista de turismo, de Lanzarote, creo que ha sido y es una oportunidad tanto de nuestro centro como el resto de los centros. Otro referente es el IES Las Maretas, porque estamos haciendo promoción turística a 0 euros, todo pagado por la Unión Europea. Por lo tanto, de aquí me dirijo a Cámara para el próximo consejero o consejera de turismo, cuando salga después de las elecciones, que quiere una reunión o reunión con ella, porque tienen que apoyarnos. Y no monetariamente, porque el dinero lo tenemos, pero sí hay veces que apoyo con otras labores de gestión que son necesarias. Ahora mismo nos encontramos en una vicisitud, en un problema muy grave con los proyectos Erasmus, porque con todo esto de la crisis han subido los costes de vida y los costes de los vuelos una barbaridad, y el dinero que nos dan es el mismo. Y no tienen en cuenta, con respecto a Lanzarote, la doble insularidad. Nosotros casi siempre tenemos que hacer noche en Madrid o Barcelona. Y también ha servido para poner en el mapa a todos estos europeos dónde está Lanzarote. La primera vez que hacemos las primeras reuniones online, pensaban que había sido un fallo cuando entraban a Google Maps, que estábamos tan cerca de África, sino pensaban que estábamos más cerca de lo que es la península ibérica. Y creo que es una oportunidad muy interesante para nosotros y para cualquier centro que animó a participar. ¿Qué cara ponían esos alumnos europeos cuando venían al Jable? O a cultivos tradicionales. No hace falta. A cultivos tradicionales donde el agua, en lugar de ser un factor limitante, se abrazaba esa escasez y se le daba la vuelta, ¿no? Cuento la anécdota. La primera movilidad Erasmus que hicimos fue en noviembre o diciembre, no lo recuerdo, a Eslovaquia, ¿vale? A Malaki. Hacía entre 2 grados y menos 5 grados. Fuimos a caminar al monte, unos árboles, aquello estaba disfrutando yo, mi cara era
así, la de nuestros alumnos, todos así. Y todos nos preguntaban, bueno, pero un bosque como otro cualquiera, tampoco esta ruta es muy preciosa. En Lanzarote no hay árboles. Pasamos al lado de un río, que era un riachuelo para ahí, pero nosotros era un río, sacándonos fotos, tocando el agua, se puede beber, viéndolo. No, es que en Lanzarote no hay ríos. ¿Cómo que no hay ríos? Pensaban que eran bromas, todo lo que dijimos. Cuando llegaron aquí, cuando se bajaron del avión, me mandaron un mensaje de móvil. Efectivamente, aquí no hay árboles, Teno. Le dije, no, no hay. Sí hay árbol, hay alguna cosa, pero no hay árboles con lo que ellos denominan árboles. Y ellos tuvimos la suerte de estar con un grupo de ellos, con Gustavo, viendo el cultivo de batata en Jable, y eran asombrados, y sobre todo la parte más asombrados del cultivo de secano. También hemos tenido la suerte con otros grupos de Erasmus, que con Vega de Yuco, con Rafa, que estuvo también en el programa contigo, que siempre colabora mucho con nosotros, de estar tanto en Vega de Yuco como en Testeine, y asombrados porque la viña también la teníamos de secano, asombrados de la época de recolección y asombrados de cuando teníamos el primer vino. Cuando nosotros teníamos el primer vino, ellos todavía no habían empezado ni a vendimiar. Entonces, tenemos un agrosistema único, que tenemos que valorarlo y apoyarlo. Y a mí a veces me da un poco de pena cuando viajo y voy, por ejemplo, a Francia, con todo esto que he tenido la oportunidad de viajar mucho, y veo cómo las instituciones públicas apoyan de verdad al sector primario, y aquí a veces se tiene como, no, yo quiero ganarme la vida, yo no quiero que nadie me ayude. No, es que nos tienen que ayudar. Las condiciones aquí de agricultura es lo que siempre dice, agricultura heroica, pero agricultura heroica no somos ni Zeus ni estamos en el Olimpo. Si es heroica, necesitamos ese apoyo, y el apoyo en el mundo en que nos encontramos es apoyo económico. Desde luego, creo que debemos seguir conservando esos sistemas tradicionales de cultivo, singulares y, por otro lado, resilientes, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y volvamos nuestra mirada a la comarca Guatiza-Mala. ¿Qué dificultades tiene en la actualidad, las principales dificultades que tiene el cultivo de la cochinilla en esta comarca, Pedro? Hombre, a lo largo de la historia el problema de la cochinilla siempre ha sido la comercialización en esta última época, ¿no? ¿Qué problema tiene? Hay bastante cochinilla acumulada, la gente se ha hecho mayor, no ha habido relevo y no podemos colocar el producto en el mercado. ¿Por qué? Porque los países América Latina tienen cochinilla muy barata. Entonces se ha abandonado todos los campos prácticamente. Yo creo que habrá un 10% atendido por gente mayor y lógicamente la puedes guardar, pero no tiene sentido que tú guardes tu cosecha a ver si tienes una oportunidad. Se creó una esperanza más o menos importante con el centro de cochinilla que hizo el Cabildo en Mala, pero nunca ha funcionado. Bueno, se le concedió por concurso público a la empresa, que luego hay una empresa de Aloe, y con un compromiso que nunca se llegó a... porque supuestamente no había un técnico supervisor de ese contrato, y entonces nunca, de hecho la maquinaria prácticamente nunca se ha puesto a funcionar. Entonces luego la desgracia de que un particular pues denuncia al actual presidente que estaba en esa época y al consejero, y actualmente nos dicen que eso está vía judicial y eso está ahí y no se puede hacer nada. También se ha pensado, porque ahí a raíz del centro, yo que sé, siempre el producto transformado, elaborar el ácido carmínico, pues esa era la posibilidad y te da un valor añadido, eso se ha quedado ahí. Actualmente, ¿cómo está el sector? Pues ya estamos muy mal, porque por todo lo que te he dicho, cada vez llueve menos, incluso ahora tenemos la plaga de esta cochinilla invasora, que es lo que hace que la tunera se seque completamente. Yo creo que en breve, 5 años más o menos, poco más, poco menos, pues ese paisaje que está ahí desaparecerá, que ya estaba ya deteriorado, pero desaparecerá. Y luego nuestras esperanzas es lo que empezamos hablando en la conversación aquí, es decir, si hubiese agua, pues puedes diversificar, tener otros cultivos. Pero actualmente la situación está caos total. ¿Y qué cultivos podrían ser la alternativa al cultivo de la cochinilla? Pues si hubiese regadío, allí puedes cultivar
cualquier cosa. Es decir, ahora la viña está en auge, aquella zona se puede plantar de viña, cambiará el paisaje, cambiaría, le da otro enfoque, puedes plantar higueras, morales, yo qué sé, piña tropical, papaya, y puedes plantar cualquier cosa. Y están las fincas, que no hay que hacerlas nuevas, con un pequeño, digamos, las atiendes un poquito, las limpias de mala hierba, las vuelves a activar, las abonas, y que llueva y que tengamos agua. Y yo creo que eso sería el paisaje ideal. Y hay gente que quiere hacerlo, lo que pasa, los jóvenes, lo que pasa que tal como está pintado esta isla, esto no funciona. Yo creo que las instituciones deberían darle importancia al sector primario, importancia al paisaje, importancia a los agricultores, que son los que cuidan los campos. Pero como eso no existe, aquí solo se habla de porcentajes turísticos. Si este año vino 1 millón, por ejemplo, de turistas, el próximo año queremos 1,5 millones, y así. Todos estamos leyendo en la prensa que la isla sufre de estrés turístico, no sé cuánto. Vamos a ver, hagan algo. Nosotros estamos aquí, no sé, yo no sé qué más decir al respecto. Bueno, has dicho bastante. ¿Qué piensas? ¿Qué cultivos podrían ser la alternativa? Vale, yo quería matizar unas palabras que dijo Pedro Juan, porque tenemos que ir al origen siempre y preguntarnos, ¿cuántas empresas en el mundo compran cochinilla? 10, 15, no llegan a 20. ¿Cuántas empresas en Canarias compran ácido carmínico? ¿Cuántas empresas en Canarias compran ácido carmínico? Según mis cálculos, más de 20. No es que si hacemos ácido carmínico hagamos un valor añadido, no, es que si hacemos ácido carmínico es cuando abrimos el mercado y cuando tenemos opciones de dar el mercado. Es lo que hablábamos anteriormente con el tema de las cooperativas y que no incidimos, ¿no? Yo como agricultor, por mucha producción que tenga, yo no voy a poder entrar nunca en una gran superficie porque no puedo garantizar esa cantidad. En cambio, con una cooperativa puedo garantizar continuidad y puedo garantizar un buen precio. Pues lo mismo con la cochinilla. Yo creo que la solución de la cochinilla es transformar ácido carmínico. Y si las instituciones no apoyan, pues tendrán que ser los agricultores y las agricultoras las que vean la manera de cuánto cuesta un aparato, ver subvenciones si hay o no, e intentarlo. Yo creo que es la única opción que queda viable. Nosotros, con respecto a las alternativas en Mala Guatiza, contamos con una finca de experimentación en la zona de Mala, que nos cedió una persona de allí de Mala, y ya llevamos 4 o 5 años, si no por ahí, cultivando y haciendo diferentes ensayos. Hicimos un ensayo de alcachofa, aquello fue espectacular, la producción que tuvimos de alcachofa. Estuvo el famoso cocinero Orlando Ortega por allí, se quedó asombrado, sacó fotos, se llevó unas pocas, probó y él nos indicaba que eran de una alta calidad. Hemos plantado calabazas de secano. Las calabazas de secano de Lanzarote, eso no tiene ni punto de comparación en el mundo. Donde tú necesitas hacer un potaje y pones 2 kilos de otra calabaza, con medio kilo de nuestra calabaza, no hay punto de comparación. Cebolla, ajo, lo que son los granos, esa importancia. Lanzarote era el granero, tenemos que recuperarla, tenemos que saber y jugar con las condiciones climáticas. Este era el año para tener una buena cantidad de semillas y haber plantado y haber tenido. Yo creo que hay muchas alternativas, pero si estamos hablando de agricultura profesional, si no hay agua, no hay agricultura profesional, porque el agricultor y la agricultora tiene que pagar su alquiler, tiene que pagar su hipoteca, su letra del coche, su seguro de autónomo. Sin agua es muy, muy complicado garantizar ese sueldo. Llevamos años de 3 y 4 años de sequía, muy difícil. Bueno, para ir terminando, ¿qué cuestiones podríamos traer a estos diálogos para la tierra, Pedro? Bueno, hay que siempre estar ahí esperanzados, ¿no? Aquí se te ocurren tantas cosas, pero a veces uno, yo qué sé, estamos acostumbrados en mi caso, por ejemplo, a cultivar para autoconsumo. Y bueno, siempre sueñas con que la gente tenga su propio negocio, su propia empresa. Lo que hablamos antes, que los chicos se puedan asociar, que por qué ellos no pueden sacar un vino al mercado, ahora que está tan demandado,
que el vino se vende bastante bien, que tiene un precio aceptable, esperemos que dure a lo largo del tiempo, que la gente se anime. Y una cosa que también me gustaría, a mí siempre lo he pensado, que a veces he hablado con Teno y dice que eso no funciona, que es complicado. Yo creo que las instituciones deberían de hacer bancos de fincas, hablar con los dueños, con los herederos, yo qué sé, motivarlos con algo, no porque todos viven bastante bien, por eso no las atienden. Entonces, yo qué sé, con un producto ecológico, mira, una cesta que le deja al dueño, que es un contrato que te cedan las fincas, que los chicos puedan decir, mira, voy a tener una finca prestada con agua, ¿no? Durante 5 años, 10 años, que ellos digan, pues los fines de semana me voy a sacar un duro, los padres que motiven también, y yo creo que en general, poniendo todos un poquito de nuestra parte, yo creo que la agricultura, el campo, el paisaje de Lanzarote, yo no sé, yo veo tanta finca abandonada que me da hasta sentimientos, pero bueno, se hace lo que se puede, cada vez nos cuesta más. Es cierto que el tema del grano que decía Teno, este año ha sido el año que más o menos ha llovido algo, pero todo el mundo no lo planta porque lleva muchísimo trabajo. Hay un problema que hay mucha paloma, mucha tórtola, mucha perdiz, eso te hace un daño impresionante. Yo me he fijado también en fincas que meten mucho tractor, las deterioran de tal manera que ya hay más hierba que lo que puedas plantar. Hay una cantidad de hierba que no controlas, que ahí ya es imposible. No sé, que haya una granja del Cabildo que asesore, que ayude, que no nos dé dinero, pero que tú vayas allí, preguntes, te ayuden y puedas salir hacia adelante. Y cooperemos. Y nos cooperemos. Antes una cosa que voy a puntualizar nada más, cuando Teno decía de vender nuestros productos, hay que ser muy consciente de lo que vendes, porque siempre hay que vender lo mejor, pero siempre ha existido la picaresca. Yo recuerdo cuando se vendían grandes volúmenes, siempre me colaba lo que no valía, y eso es muy malo. Tienes que creerte que es tuyo la cooperativa, es cierto. Teno, para alguna consideración para terminar. A mí me gustaría hacer una consideración porque muchas veces como docente y defensora a ultranza de la agricultura y la ganadería ecológica, muchas veces me dicen, pero si eso es moderno, eso no tiene tal. Pues entonces yo a esta gente les invito a leer, que a mi alumnado le tocará en segundo leer, le invito a leer a un señor que se llama Palladio, ya murió, ¿vale? Seguro que lo conoce, ya has leído de él, del siglo IV, romano, que ya escribió un calendario de cultivos, ya hablaba. Este señor en sus libros ya hablaba de la importancia, y miren qué cosa, ¿no? Y qué relacionado con lo nuestro, de la importancia de recoger con las techumbres de las casas el agua de la lluvia. Ya hablaba de separar las aguas limpias de las aguas sucias, y no voy a incidir más en este tema, ¿vale? Y de otras tantas cosas. Yo creo que nuestro futuro es la agricultura y la ganadería ecológica, sí o sí. No veo otra alternativa. Y cooperando, por supuesto. Lo que hay que tener es cuidado, cabeza y formarse y leer. Yo no puedo coger una finca que he estado con glifosato y con Durban o con insecticida cada semana para que no salga nada y pretender que la semana que viene hago el registro por sede electrónica al gobierno de Canarias y pongo algo de bacilos y algo de estiércol y aquello va ya y funciona bien. No. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tenemos que recuperar? Tenemos que recuperar una cosa que en biología se llama la sucesión ecológica primaria. Yo no puedo pretender volver a tener un bosque de un desierto directamente, no puedo saltar a plantar arboledas. Tengo que ir recuperando poco a poco esas primeras hierbas, esos matorrales y después ya conseguir ese bosque. Y tenemos que pensar en los terrenos de nuestra isla, como Lanzarote, como un bosque. Aunque no veamos esos árboles, necesitamos activar y devolver toda esa fauna, esa biota tan necesaria. Y quiero hacer aquí otra, aprovechando este momento, otra petición más, ya que estamos, ¿vale? En las Islas Canarias, en La Palma, hay una escuela de capacitación agraria. En Tenerife hay una escuela de capacitación agraria. En Gran Canaria hay una escuela de capacitación agraria. Yo estudié Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad de La Laguna. Y cuando vine aquí, me topé de frente con la realidad de Lanzarote.
Y gracias a que nos pusieron en contacto a Pedro Juan y a mí, como él bien ha dicho, me acabo de enterar que ha aprendido algo de mí, ¿vale? Aprendí mucho de él. Esta es una realidad completamente distinta. Y es una cosa que yo llevo solicitando hace tiempo, que debería haber una escuela de capacitación agraria en Lanzarote o en Fuerteventura, o en los dos lados, y que fuéramos referentes de esos agrosistemas áridos, ¿vale? No por mí, ni por Pedro, ni por ti, sino por no perder lo que estábamos hablando antes, toda esa sabiduría. Yo cuando veo, y cuando se ven esas estadísticas, aquí antes no había agua, ¿no? ¿Cómo sobrevivió esa gente tanto tiempo? ¿Cómo no se despobló la isla? Hay una sabiduría ahí que como la perdamos, vamos a perder miles y miles y miles de años de investigación. Pues sí. Bueno, pues hemos terminado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar en estos diálogos para la tierra, la agricultura de Lanzarote frente al antropoceno. La educación es la herramienta más poderosa para cambiar nuestras vidas. A ustedes, gracias por vernos y por escucharnos. Entre todas y todos podemos construir otra isla posible.